Bien, buenas noches a todos. Vamos a empezar el programa porque son las 11, entonces ya es hora de comenzar el programa de la próxima dimensión. Continuando con la serie de programas dedicados a esas sustancias que tanto entorpecen nuestro organismo físico, como sobre todo el espiritual, y vamos a hablar esta noche sobre las distintas drogas que nos quedaban para ver algunos de sus efectos tanto en el cuerpo físico, insisto, como en el espiritual. Habíamos visto, si os recordáis, el tabaco, el alcohol, y esta noche vamos a ver el resto de las sustancias. La semana próxima, el viernes próximo, hablaremos de las soluciones, de qué podemos hacer y qué no debemos hacer cuando tenemos a alguien a nuestro lado que está utilizando sustancias tóxicas. También hablaremos de qué puede hacer el centro espírita en este sentido. ¿Cómo podemos ayudar a los drogodependientes de alcohol, de tabaco y de otras sustancias que vamos a ver esta noche? Esta noche, insisto, vamos a hablar de las otras sustancias que nos quedaban. Hay muchas más, pero nosotros vamos a ver las más importantes para que al menos cuando alguien clique sobre este vídeo en internet sepa a qué atenerse. Porque la ignorancia, yo siempre he pensado que es la responsable por los mayores desatinos humanos. A veces las personas desconocemos cómo afecta o puede afectar realmente una sustancia de estos tipos en nuestro cuerpo. Y creemos al primer hermano o hermana que nos dice no pasa nada, esto es normal, no pasa nada, todos lo toman. Pues bien, si usted quiere drogarse, dróguese, pero sepa al menos qué consecuencias va a tener eso. Y así podrán poner en una balanza las cosas buenas, si es que hay alguna cosa buena, y las cosas malas. Antes de empezar pues el programa, como siempre, vamos a iniciar con una oración como se inician todos y cada uno de los actos espíritas. Para ello os voy a pedir que cerréis los ojos, vamos a serenarnos, vamos a tranquilizarnos, vamos a pensar nada más, a tener en nuestra mente la imagen del Maestro Jesús. Vamos a sentir a Dios nuestro Padre. Vamos a abrir nuestra mente y nuestro corazón para postrarnos a tus pies, Señor, y pedirte por todos nuestros hermanos que desencarnados lo hicieron a través de la sobredosis en distintas sustancias peligrosas y nocivas para la salud, por ignorancia de las verdaderas consecuencias de estos actos. También vamos a pedirte por todas las colonias espirituales y núcleos en la espiritualidad
que se dedican al socorro y a la ayuda, tanto de drogodependientes encarnados como desencarnados, y a rogarte por sus familias para que no busquen culpables, Señor, para que enfrenten el problema sin violencia y a modo de buscar soluciones a través de las terapias que ofrece la medicina y también, como no, las terapias que se ofrecen en los centros espíritas, Señor, que ayudan y sirven de apoyo tanto para el drogodependiente como para su familia. Por todos ellos, Señor, te pedimos en esta noche. Bueno, hemos dicho que estos días hemos hablado del tabaco, el alcohol, pero para poneros así un pequeño cuadro de las clases de sustancias a las que tenemos acceso, existen distintas clasificaciones, desde luego. Esto depende un poco de el criterio que utilicemos para clasificar las drogas. Pero hay tres grandes grupos para mí. Son las naturales, por un lado, y las que se hacen en laboratorio, las sintéticas. Y luego, formando parte de unas y de otras, existen, como digo, tres grandes grupos que podríamos calificarlos en drogas estimulantes, como son la cafeína, la cocaína, la nicotina, las anfetaminas. Luego, aquellas otras que son depresoras, que todas actúan sobre el sistema nervioso central, tanto las estimulantes como las depresoras, como las perturbadoras. Dentro de las depresoras tenemos el alcohol y todas aquellas derivadas del opio, los opiáceos. Y formando parte de las depresoras, de las drogas depresoras hechas en laboratorio, contamos con sedativos, ansiolíticos, antidepresivos e inhalantes. Si se me olvida alguna, lo siento, la verdad es que es una clasificación un poco, he tratado de aglutinar tan variadas sustancias dentro de unas clasificaciones para no hacernos mucho lío. Dentro de las perturbadoras, que son extraídas de plantas, contamos con la marihuana, la ayahuasca y aquellos derivados de los hongos. Y dentro de las sintéticas tenemos el terrible éxtasis y el LSD y alguna más que supongo que se me olvidará, pero la mayor parte de ellas están ahí en esas clasificaciones. Las inhalantes, por ejemplo, son sustancias que se venden al público, que podemos adquirirlas cualquiera, pero que determinados hermanos y hermanas las utilizan como drogas. Son utilizadas de mala manera como drogas. Dentro de esa inhalación se producen como 4 fases. La primera estaría una fase de excitación en que la persona
queda como excitada, como incluso hiperactiva en algunas ocasiones. Luego vendría una depresión inicial que se caracteriza por una desorientación en general, una perturbación en general. Luego vendría una segunda depresión que sería ya afectaría al habla, a la orientación, a la locomoción y por último esa gran depresión profunda que producen los inhalantes, que ya se caracteriza por la inconsciencia y las convulsiones. Fijaros que estamos hablando de cosas que todas ellas afectan al sistema nervioso central, o sea, los inhalantes no se crea nadie que son tan inocentes, no lo son, ¿no? También tenemos dentro de, como otra droga aparte de esas clasificaciones que os di al principio, están los inhalantes y están también los medicamentos. Los medicamentos, tenemos muchos que se pueden utilizar como droga, pero los principales son aquellos, los depresores y los estimulantes, al igual que la clasificación de las drogas. Dentro de los depresores tenemos hipnóticos, ansiolíticos y narcóticos, y después de los estimulantes sobre todo tenemos la anfetamina y esas medicinas que utilizan incluso en la psiquiatría e incluso para eliminar o para moderar el apetito. Todos estos medicamentos, si además se mezclan con el alcohol, pasan a ser peligrosísimos. Después como otro tipo de droga y que actualmente prolifera de un modo increíble, sobre todo entre la población masculina joven, son los esteroides o anabolizantes, estas que se llaman vulgarmente bombas, que estas drogas mejoran el rendimiento deportivo. Incluso adquiere la persona una musculatura sin el trabajo oportuno, mucho antes. Claro, estas drogas, por otra parte, aunque mejoran el rendimiento deportivo de la persona, causan impotencia sexual, pérdida de calcio, con lo cual la persona tiene muchas fracturas. Incluso causa obesidad. También hay un descontrol hormonal y, en muchos casos, ha llegado a producir la muerte. No vamos a poner nombres propios porque no es necesario, pero todos conocemos deportistas que han mejorado sus marcas con este tipo de droga y que si hubieran o hubiesen desencarnado por el uso de la misma, sus representantes deportivos, los jefes de los clubes y estas personas se constituirían ante la ley de Dios como auténticos criminales por posibilitar e incluso instar al consumo de este tipo de medicamentos. Aquellos que los toman, lógicamente, se constituyen en suicidas, puesto que nadie ignora que los esteroides son muy peligrosos. También otro tipo de droga que está solapada hoy en la sociedad, que está introducida al punto de que cuando vamos por nuestras calles podemos ver incluso establecimientos que legalmente, yo no sé lo que venden porque no he entrado nunca en ellos, pero vamos, la hoja de la marihuana está por fuera, se puede ver claramente y la puede ver cualquiera. Sobre esta droga se cuentan muchas mentiras, pero la mayor de ellas es la que explica que la marihuana es menos peligrosa que el tabaco.
No, señores. Es muchísimo más peligrosa. Primero porque es más cancerígena que el tabaco. Eso es lo primero. Sus hojas tienen una muchísima mayor cantidad de una sustancia que produce cáncer pulmonar terrible. Fuera parte de eso, las personas que fuman marihuana, los síntomas que nos suelen dar para si alguien que está a vuestro lado fuma esta planta, pues son, bajo los efectos de ella, son personas que a lo mejor cuando no fuman esta sustancia, son personas que no hablan mucho. Por el contrario, cuando bajo los efectos de esta droga, suelen hablar más, suelen reírse como a lo loco. Cualquier fumador de marihuana, de cualquier pequeña gracia, él hace una auténtica hilaridad, como de una pequeña tristeza él se pone melancólico. Exagera las sensaciones esta planta. Pero no solo eso, altera el espacio y el tiempo. La persona no es muy consciente ni dónde se encuentra, ni cuánto tiempo lleva así, ni si es de día, ni si es de noche. Hay una alteración, porque la marihuana, acordaros que en la clasificación que os dije al principio, está señalada como una droga perturbadora, es como el éxtasis y el LSD, son perturbadoras, no son depresoras, no, es una droga perturbadora. Luego, las autoridades que investigan este tipo de planta han llegado a la conclusión, queridos hermanos, de que conducir bajo los efectos de la marihuana es tanto más peligroso que hacerlo bajo los efectos del alcohol. Con esto creo que lo estamos aclarando todo. ¿Dónde se ha visto que alguien por fumar un pitillo ponga en peligro su vida y la de todas las personas que van por una carretera? ¿De dónde sacan esos hermanos que la marihuana es mejor que el cigarro? Eso lo dirán ellos, pero ¿dónde está demostrado? Porque lo que han hallado los terapeutas y los médicos no es eso precisamente. A largo plazo, para aquellas personas que sean habituales consumidoras de la marihuana, reduce la capacidad inmunológica de nuestro organismo y la persona pasa a sufrir infecciones de todo tipo. Del mismo modo, afecta al cerebro, al aparato cardiovascular y también a los pulmones, los cuales quedan a su merced. La marihuana causa cánceres mucho más terribles de pulmón que el tabaco. Y aún hay más. En las terminaciones nerviosas, como es una droga perturbadora, en las terminaciones nerviosas de nuestro organismo se queda depositada una sustancia viscosa que corresponde a la marihuana, que no puede ser retirada ni se quita aunque la persona abandone el vicio. Y esa sustancia nociva que se queda alrededor de las terminaciones nerviosas impide a la persona, aunque sea medium ostensible, darle la oportunidad de recibir mensajes del más allá de ningún tipo. Porque impide o disminuye la percepción sensorial. O sea,
el fumador de marihuana, la fumadora de marihuana, disminuye su vibración, colocándose de modo propio entre espíritus desencarnados de la más baja condición. Solo tiene yo, que soy una ignorante en este tema, que todo esto lo he recopilado de especialistas y terapeutas, solamente he hallado algo que es bueno. Dentro de todo lo malo de esta planta. Y es que si se interrumpe su consumo, pues todas estas posibilidades disminuyen y la persona tendría los mismos riesgos que cualquier persona normal que nunca hubiese fumado marihuana. Es decir, hay una recuperación del cerebro, del pulmón, claro que siempre que no se hayan traspasado, entiéndase, determinados límites. De poco sirve dejarla de fumar marihuana cuando ya hayamos contraído un buen cáncer de pulmón. Ahí no sirve. Estoy hablando de interrumpirla a tiempo. Si se interrumpe, el organismo vuelve a recuperar los niveles, cosa que con otras drogas, ya veremos más adelante, esto ya no es posible. La recuperación usando usuarios de otras drogas, pues las secuelas son permanentes, no hay recuperación posible aunque dejen de hacer. También hay que decir que la marihuana desencadena cuadros esquizoides y psicóticos. Eso sí, en personas, según dicen los especialistas y los terapeutas, que tienen predisposición para ello. Por lo tanto, decir que la marihuana es menos peligrosa que un cigarro y que el alcohol es falso. Y el hecho se puede probar razonando. ¿Cuántas personas hay que fuman 20 cigarrillos al día? Yo creo que muchas, o sea, es un paquete de tabaco. Por desgracia, demasiadas. Y estas personas trabajan, estudian, atienden a sus familias, etcétera, etcétera. Os digo una cosa, no hace falta una persona, no que fume 20, pero con que fume 10 cigarrillos de marihuana, según he podido ver, es incapaz no solo de no atender a su familia, sino de no atender a su trabajo en nada. O sea que simplemente razonando, yo creo que no hace falta ser un gran especialista. 20 cigarrillos de tabaco, 20 cigarrillos de marihuana, la cosa varía. Es imposible que podamos ser tan ciegos para no ver eso. Los terapeutas son bien claros. Dicen que el tabaco, no están con esto defendiendo el tabaco mejor que la marihuana, no, los terapeutas no caen en esto. Ellos son conocedores de que el tabaco es una droga. Que algunos estados la vendan a través de los estancos legalmente, eso es una cosa, pero que es una droga, eso también es. Sin embargo, los terapeutas dicen que ellos no han tenido conocimiento de que nadie haya abandonado su familia, haya tenido problemas con la policía y con la ley, o haya dejado sus estudios por culpa de los cigarrillos, del tabaco. Sin embargo, dicen los terapeutas que no pueden decir lo mismo de la marihuana y el alcohol. Por lo tanto, que nadie os engañe, no es bueno fumar ni cigarros, pero lo que desde luego es menos bueno es fumar cigarros de marihuana. Ahí queda en vuestra libertad de hacer caso o por el contrario de seguir siendo usuarios de esta terrible planta, pero sabéis las consecuencias que ello puede acarrear.
Con respecto a la cocaína, es una planta que es oriunda de los Andes y lo que hacen es, normalmente se presenta como un polvo blanco, de color blanco. Puede ser utilizada de muchas maneras, aspirada, inyectada en vena y también fumada como crack o merda. La cocaína ya hablamos de palabras mayores. La persona adelgaza muchísimo, no tiene ganas de comer, tiene una euforia tremenda y al final, cuando su consumo es, porque es una droga que produce dependencia, tanto física como psíquica. La persona cuando toma mucha cocaína, lo que le ocurre, o ya sea inyectada, ya sea a través del humo, ya sea aspirada, estas personas terminan sufriendo incluso pánico persecutorio, alucinaciones, porque el sistema nervioso central se halla gravemente comprometido y no hay vuelta atrás. Las secuelas de la cocaína, una vez hecho el daño, no hay vuelta atrás, no es lo mismo que la marihuana. En ese sentido, por eso les decía que la única cosa buena, entre comillas, que le he visto a la marihuana es que al menos sus secuelas, si la persona abandona el consumo, hay determinadas cosas que se pueden recuperar. Hay otras que he visto de todo. He visto terapeutas que opinan que sí se puede volver la persona al punto de retorno. Hay otros que no. Yo, sinceramente, como he leído las dos opiniones, uno puede hacerse una idea, puede razonar a través de la lógica que supongo que habrá secuelas que deje la marihuana que sean recuperables y otras que no lo son. En todo caso, la cocaína no lo son. Entre los daños que produce son infartos de todo tipo y accidentes cardiovasculares de todo tipo. E incluso, aparte de hepatitis, sífilis, septicemias, sida, incluso enfermedades de la piel gravísimas, pues tomada como crack produce muertes pulmonares cuyo origen es una afección grave del pulmón, ataques al corazón, al cerebro y con seguridad más antes o más pronto o más tarde accidentes entre los que se señalan sobre todo cardiovasculares, pulmonares y cerebrales. Hablamos de muerte o hablamos de enfermedades más o menos graves. La cocaína es tanto, sobre todo utilizada como crack, es un peligroso compañero de jornada, de verdad que es tremendo. En cuanto al SIDA, se ha comprobado que se produce la contaminación a través del uso de la cocaína inyectada. Aunque se puede ser incluso transmisor, o sea, alguien puede tener esa enfermedad y transmitirla a otra persona y tarda unos 15 años en dar la cara y esa, por así decirlo, ¿no? Los únicos síntomas que vamos a encontrar son ganglios aumentados, fiebres e infecciones frecuentes y un aumento del hígado, del bazo y de otros órganos. Como veis, la cocaína, insisto, no es una buena compañera en nuestro viaje terrestre. Podemos encontrar mejor compañera en cualquier sitio, de verdad que esta droga es asustador los panoramas que se encuentran a poco que se investigue dentro de, sobre todo, de hospitales y
de grupos que se dedican a la terapia de drogadictos. El crack, el temible crack, no es más que cocaína solidificada y al solidificarse forma unos cristalitos. Eso hace que al ser fumada pues haga esos estallidos. No veáis que alguien está fumando un cigarrillo y que se producen estallidos, ya sabéis lo que es. Esta es una de las que más dependencia, tanto física como psíquica, produce, el crack. Y su prima hermana, que es la prima pobre del crack, por así decirlo, la merla, se forma de mezclar hojas de cocaína con sustancias químicas, todas ellas cancerígenos tremendos, como son el queroseno, la acetona, el cloroformo, la benzina y ácidos sulfúricos. Entonces, al mezclar la hoja de la cocaína con esas sustancias ácidas, se produce como una espuma amarilla. Y esa espuma se seca y se transforma en una pasta amarilla que luego se fuma con, al parecer, con cigarrillos comunes y con marihuana. Crack y merla son peligrosísimos y producen dependencia física y psíquica. Y los daños, insisto, los daños de la cocaína son irreversibles. No hay punto de retorno. Ahí estoy. El éxtasis es una peligrosa droga salida de laboratorio, también entorpecedora y al igual perturbadora, al igual que la marihuana. También fue denominada la droga del amor. Yo no sé quién le puso el nombre, pero desde luego de amorosa tiene muy poco. Nadie sabe, queridos hermanos, excepto los que lo hacen, de qué está compuesto esta peligrosa sustancia. Es una mezcla de estimulantes y de sustancias alucinógenas, que lo que hacen es aumentar la serotonina y lleva a la persona como a sentirse mejor. Esto los lleva a bailar y a cantar noches enteras. La persona puede estar cantando y bailando todas unas 8 horas. Los daños cerebrales son permanentes también. Hay, como digo, de varios estudios que se han hecho, sobre todo de la práctica de autopsias a jóvenes que desencarnaron a través después de tomar éxtasis, se llegó a esa conclusión porque todos tenían éxtasis en la sangre y se comprobó daños en los tejidos del hígado, daños terribles, áreas totalmente necrosadas, la necrosis son células muertas, y daños semejantes en el corazón. Y como los niveles de éxtasis en sangre eran grandes, ha llevado a pensar a estos médicos que la causante de esos daños y de la muerte fue el éxtasis. Os hablo de personas que no podían ser muy drogodependientes porque no tenían muchos años. Todos ellos tenían entre los 17 y los 20 años. Es tremendo. Y no son uno ni dos, son muchos casos y se ha encontrado siempre la misma cosa. Hasta aquí los tipos de droga que pueden encontrarse. La pregunta es, que queda en el aire, es ¿por qué la juventud
por qué los jóvenes deciden jugarse la vida de este modo. ¿Por qué consumen? ¿Por qué se inicia? Los terapeutas señalan varias etapas, pero no coinciden en qué es lo que desencadena ese consumo. ¿Por qué? Se señalan problemas sociales, se señalan problemas familiares, pero, sin embargo, tenemos que decir que ni problemas familiares ni problemas sociales existen en un amplio abanico de jóvenes que fueron y que son drogodependientes. Entonces, la cuestión tiene que ir más allá. Dicen los terapeutas que el día que logremos averiguar el motivo real del por qué los jóvenes se drogan, ese día no habrá más drogadictos en nuestro mundo. Y yo, después de preparar toda esta serie de conferencias, he llegado a la misma conclusión. Creo que lo que habría que encontrar, uno se sorprende de que haya tan poca materia de investigación en el porqué, el motivo. Porque las drogas son utilizadas por un amplio sector de nuestros adolescentes y jóvenes. Entonces, ¿por qué? Tiene que haber un motivo, porque no son uno ni dos. Ni podemos decir que es la moda, aunque haya personas, hay hermanos que creen que los jóvenes se drogan por moda. Yo no creo que eso sea cierto. Morirse no está de moda. Ni creo que esté de moda perder la salud y tener unos daños cerebrales que te conviertan poco menos que en un vegetal, o tal vez peor, porque las secuelas cerebrales pueden dar lugar a enfermedades mentales terribles. Para aquellos que no creen en la reencarnación, lo tienen más fácil, pero aquellos otros que creemos en la reencarnación, sabemos que esos daños cerebrales se heredan para la vida siguiente y para las vidas siguientes en algunas ocasiones. Entonces, todo esto tiene que ir un poco más allá de lo que realmente los especialistas y los terapeutas dicen. Es verdad que algunos dicen que el joven, ante su inmadurez, los jóvenes, cuando somos jóvenes, pues esa falta de madurez que tenemos, queremos suplirla con el uso de alguna droga como el tabaco o el alcohol. Puede ser algún caso, puede ser. Yo creo que más en ese sentido la población masculina. No creo así la femenina, no porque seamos más inteligentes ni menos, no vamos a caer en eso, de verdad, por favor, sino que por el hecho de que la población femenina en iguales años, yo he observado de modo práctico que a lo largo de mi etapa como adolescente, en los mismos años la población femenina, como digo, éramos más maduras que la población masculina. Claro que hay excepciones, no hay una regla fija en esto. Pero he podido observar eso. He conocido muchachos muy maduros y muchachas muy maduras, y sin embargo
caían en el vicio del tabaco. Muy maduros en todos los niveles. Y sin embargo, caían en el tabaco y caían en el alcohol. No sé, ya en otras cosas no lo sé. Yo al menos no los he visto, pero en el tabaco y en el alcohol caíamos. Yo, por ejemplo, en el alcohol no, pero en el tabaco sí caí. Entonces, tiene que haber un motivo que vaya más allá de eso que pueden ver nuestros sentidos físicos. Puede ocurrir, y en muchos casos creo que así ha sido, que los jóvenes, muchos de ellos, son mediums ostensibles. Y todos somos mediums, pero aparte de eso hay muchos jóvenes con mediunidad ostensible. Y en las familias últimamente, en los hogares últimamente, no se está enseñando, no se está encauzando a la juventud y a los adolescentes desde la niñez por el camino de la virtud. Los estamos educando, les estamos dando muchos conocimientos de matemáticas, de física, de arte, de filosofía, pero no nos estamos preocupando, ni sobre todo los padres, porque el hogar es la primera escuela, es el primer lugar donde se endereza las plantitas jóvenes a través de la acción de las plantas, ya mayores que somos los padres. No se está dando la suficiente importancia a inducir a nuestros hijos a la práctica de las virtudes. Esto tiene que crear, o debe de crear, un enorme vacío interior en esos espíritus. Primero, porque el espíritu en la adolescencia, hasta la adolescencia, ha estado como aletargado por la acción magnetizadora que el proceso reencarnatorio ejerce sobre el sistema nervioso central, que es donde están archivadas nuestras vivencias del pasado. Pero claro, llega la adolescencia y entonces el espíritu va despertando, porque la reencarnación aproximadamente se cierra sobre los 7-8 años de edad, dependiendo un poco, variando un poco en la segunda persona. Y ahí ya el espíritu empieza a despertar. Y ahí lo vemos con sus virtudes y con sus defectos. Si en el pasado nosotros hemos sido de los espíritus que hemos utilizado, por ejemplo, o abusado, mejor dicho, no utilizado, utilizar no estaría mal, lo que es pernicioso es abusar. Si hemos abusado de medicamentos, por ejemplo, en el pasado, pues podemos encontrarnos que vamos a regresar a esta existencia con una tendencia, con esa predisposición, con esa inclinación hacia el consumo de drogas. ¿Cuántos jóvenes en los 60, en los 70, en los 80, en los 90 han desencarnado por la acción de todas estas drogas que hemos estado estudiando en estos cursos? Pensemos en una cifra. Cualquiera será bueno. Esos jóvenes quedan en el umbral muchas veces en esos primeros grupos de atención, pero
sujetos muchas veces, en la mayor parte de las ocasiones, a reencarnaciones inmediatas y compulsorias, con lo cual vuelven con esa predisposición, aunque no lo sean, vuelven con esa predisposición. Y si en los hogares donde se les acoge como título de hijos, esas nuevas criaturas no se las endereza convenientemente, sobre todo a través del ejemplo y de un amor sincero y una dedicación a los hijos como merecen estas criaturas, ahí va a haber un vacío, porque fijaros, todos nosotros somos hijos de Dios nuestro Padre, todos, nuestros hijos también. Nosotros solo les damos la cara, por lo demás son hijos de Dios. Toda la creación, todos los seres creados, lo hemos sido desde el amor infinito de Dios nuestro Padre. Luego, caminando por los terrenos de las drogas, de cualquiera de ellas, nosotros nos estamos alejando de esas leyes de amor. Y ahí quedamos a disposición de entidades desencarnadas que ya en su momento abandonaron el mundo físico, muchas de ellas a través de la sobredosis y como consecuencia de enfermedades derivadas del consumo de drogas. Por lo tanto, para mí, digo para mí, no interpretéis que esto lo dice el espiritismo, esto lo digo yo. Después de, insisto, de preparar todos estos programas, creo que una gran parte de la población que termina siendo drogodependiente pudiera venir con una predisposición de vidas anteriores al consumo de droga. Por lo tanto, nunca vamos a saber si nosotros somos portadores de esa predisposición para la drogodependencia o si nuestros hijos lo son. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es de explicarles a nuestros hijos con ecuanimidad, fijaros la palabra que utilizo, los efectos de las drogas. En las drogas solo hay algo tan pernicioso como fingir que nuestros hijos no se drogan, sabiendo que lo están haciendo. Solo hay dos cosas que son tan perniciosas como fingir que no está pasando nada. Una, no hablar del tema de las drogas, hacerlo un tema tabú. Y la otra, todo vale. Nosotros tenemos que hablar a nuestros hijos de la existencia de la droga, de las distintas variedades de droga, tal y como yo lo he hecho en este programa, sin exagerar nunca. No hay ni que reducir efectos ni aumentarlos. Aumentar, exagerar los efectos de la droga es tan pernicioso como fingir que no existe. Porque eso nos recuerda aquel cuento de que viene el lobo, y luego el día que vino no se lo creyó. Tenemos que explicarles la verdad.
no hace falta ser doctores, no hace falta ser licenciados, yo no soy ninguna de las dos cosas. Y he sido capaz de preparar varios programas sobre las drogas que existen, sus efectos principales, exponiéndoles lo que hay. Ellos van a valorar, van a tener un criterio más equilibrado sobre lo que es y lo que no es. Incluso se ha reportado como muy bueno el hecho de los jóvenes observar y practicar, participar en grupos de voluntarios para la atención en terapias agravadas. Esto se ha demostrado que muy raros son los jóvenes, los adolescentes, que formando parte de grupos de voluntarios de ayuda a recuperación de drogodependientes, ellos se tornan drogodependientes. Sin embargo, fijaros, estos mismos estudios científicos verifican que niños, fijaros lo que digo, niños que sufren hiperactividad, eso es una actividad, es un tipo de desequilibrio, que tienen dificultades para el aprendizaje. Ahí entrarían diversas graduaciones del autismo. Y que tienen problemas de concentración. Yo conozco una compañera que sus hijos tienen problemas de concentración y han tenido que recibir tratamiento tanto psicológico como de medicinas, tratamiento químico, y han mejorado y actualmente van muy bien. Pues esto, si se deja avanzar, estos tres tipos de población hiperactiva con dificultades en el aprendizaje y dificultades en la concentración, se ha verificado que son candidatos a desarrollar en su día, más adelante, en la adolescencia, drogodependencia. Muchas veces los padres debemos estar atentos a cualquier reacción de los hijos, siempre. Cuando un profesor nos diga su hijo no atiende en clase, no tenemos que reñirle al niño y castigarlo y no sé qué, no. Es con certeza. Es un desequilibrio que viene de otra existencia. Con certeza. Lo primero vamos a llevarlo a un especialista. Hoy hay especialistas en estas ramas por montones. Y aunque no lo hubiera, lo buscásemos. Ese especialista nos va a ayudar. Nos va a decir qué tipo de tratamiento necesita. Lo que no necesita es reñirle. Eso fijo, o castigarle. Nuestros hijos necesitan ayuda. Y de esto habla el planeta en el que estamos. Estamos en un planeta de pruebas y expiaciones. Nuestros hijos también son espíritus. Y espíritus tan desequilibrados como nosotros. Por lo tanto, van a necesitar de nuestra ayuda. Y yo insisto, amados hermanos, e insisto también, del mismo modo, en que puedo estar equivocada y seguramente lo estaré, pero es mi opinión. Creo que hay relación entre los desequilibrios que como espíritus eternos que somos y endeudados ahora mismo en este origen de nuestra adolescencia, hay relación entre esos desequilibrios que portamos de otras existencias y la predisposición que algunos hermanos y hermanas tienen para con él.
Yo pasé por ello, yo he sido adolescente, yo he tenido en los años 70. No podéis imaginar la cantidad de chicos y chicas que utilizaban todo tipo de drogas. ¿Por qué yo no caí en ello? Es cierto que en el tabaco, pero muy poquillo, era una cosa que no tenía más importancia, no era mucho mi consumo de cigarrillos. ¿Por qué? ¿Por qué esa caída de los jóvenes en la droga, en la marihuana, en la cocaína, en el éxtasis, en multitud de sustancias? ¿Por qué? En el alcohol. ¿Por qué? Había algunos que cogíamos un cigarrillo, pero de pastos entramos. Otros probamos el alcohol y no nos gustó. ¿Pero por qué no nos gustó? Incluso la vista de otras personas que se drogaba surgía en nosotros un rechazo profundo hacia aquello, incluso mismo sin saber del tipo de droga que era. Sin que nuestros padres hubiesen hablado, porque yo, por ejemplo, la época en que yo tuve la adolescencia, los padres, yo no sé los vuestros, pero los míos no eran del tipo de padres dialogadores como pueden ser hoy. Eran padres que te decían, esto se puede hacer, esto no, esto sí, esto no, esto... Pero incluso sin dar mucho tipo de explicación del por qué aquello se podía hacer y por qué lo otro no. Ahora no, ahora los padres somos más, como más dialogantes, más, dialogamos más con nuestros hijos, es otra manera. Y sin embargo, algunos desarrollaron la predisposición a las drogas, la predisposición no, desarrollaron la drogodependencia y otros teníamos un rechazo hacia todo eso. Eso, lógicamente, tiene que ser un aprendizaje de otras vidas, porque no habiendo recibido un aprendizaje especial contra las drogas en esta vida, tiene que ser de otras. Y yo es lo que he observado. Que los desequilibrios que trae el espíritu de otras vidas, existe una predisposición para tornarnos drogodependientes y otros espíritus no. Yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Y como en muchas otras cosas, yo creo que el día que la ciencia tropiece con el espíritu, porque va a tropezar, algún día tropezará con el espíritu y ya entonces no podrá negarlo, pues ese día, cuando se apliquen tratamientos psicológicos a espíritus tan desequilibrados como nosotros, entonces se evitará que muchísimas personas se tornen drogodependientes. Es mi opinión, insisto, no es la opinión del espiritismo, no es la opinión de los terapeutas, es mi opinión. Después de todos los libros que repasé, que leí, incluso, ya para terminar el programa de hoy, os voy a recordar, y lo he dejado aquí escrito en una hoja porque tenía miedo de no acordarme, y más o menos no me acuerdo las palabras exactas que utiliza Divaldo. Además, Divaldo Pereira Franco es, aparte de una persona maravillosa, él se expresa muy bien. Y no voy a recordar las palabras exactas, pero lo que importa es el contenido, ¿no? Divaldo, en dirigiéndose a los jóvenes y hablando del tema de la droga, daba 4 pautas, 4 situaciones en las que da otras tantas razones, esgrime otras tantas razones el hermano Divaldo para que la juventud no se equivoque, para que el adolescente no se equivoque.
Y decía, no ponga usted como excusa, no pongáis como excusa para picotear en los vicios, que solo es un baile pequeñito, es decir, un picoteo. No, son venenos y pueden resultar fatales. ¿Por qué dice eso Divaldo? Yo algún día se lo voy a preguntar, de verdad. No sé si me lo dirá, pero se lo preguntaré. Pero yo me temo que aquí Divaldo está un poco, puede estar esgrimiendo lo que os acabo de decir. Es decir, no bromeéis con eso, porque dice, no es solo una vez. Dependiendo de si vuestro espíritu viene con esa predisposición, el picoteo en esos venenos puede resultar fatal. Creo que los tiros de Divaldo van en ese sentido. Segunda cuestión, dice, si estás feliz, si estás bien en una fiesta, mantente bien y lúcido. ¿Para qué quieres perturbar? Si por el contrario, tercera situación, estás sufriendo, mantente abstemio y fuerte, porque el sufrimiento necesita de toda tu fortaleza y de toda tu abstinencia de cualquier entorpecedor para salir adelante. Porque como sabemos, los sufrimientos son los exámenes de la vida a través de los cuales aprendemos y necesitamos de toda nuestra atención para resolverlos. No necesitamos entorpecedores, ni drogas perturbadoras, ni ansiolíticos, ni depresores. No necesitamos nada de eso, necesitamos de toda nuestra atención para resolver la causa de ese sufrimiento. Y por último, dice Divaldo Pereira Franco, en cualquier situación recurre a la oración. Yo creo que más claro el hermano Divaldo no puede ser. Dejamos aquí el programa por hoy, porque si no se alarga mucho, y os espero el próximo viernes, aquellos que queráis acompañarnos, en el que vamos a hablar de la droga en el contexto familiar, vamos a hablar de la droga en el contexto de la escuela, de los institutos, de la universidad. Vamos a hablar también de la polémica que hay entre el fumar marihuana y fumar cigarrillos. Vamos a hablar de la prevención de la droga en la escuela, en el instituto y en la universidad. Es verdad que traspasada la barrera de los 18 años, si un joven no ha caído en las garras de alguna drogodependencia, difícil caerá, pero hay casos en que sí. Por lo tanto, también vamos a ver la prevención de droga en la universidad y en la familia, y cómo, por último, puede ayudar el centro espírita tanto a los drogodependientes como a sus familias. Y ya el próximo viernes ya será el último programa dedicado a la droga, y de verdad que a las drogodependencias en general, y de verdad que yo espero que al menos sirva para descubrir un poco más, para tener más conocimientos de cómo enfrentar este problema que a tantas familias y a tantos padres, a tantos educadores alcanza. Nada más, muchas gracias por haber estado ahí, y hasta el próximo viernes, en que por fin hablaremos de la parte de la prevención y también de la curación. Abrazos a vuestro corazón. No sé si hay alguna pregunta.